¿Y si te dijera que existe un evangelio escrito específicamente para ti? No para los religiosos, no para los que ya lo saben todo, no para los que tienen las respuestas correctas en la punta de la lengua, para ti, exactamente como estás ahora, con tus dudas, con tus heridas, con esa sensación de que quizás Dios está más lejos de lo que debería estar. Existe un libro dentro de la Biblia que fue escrito por alguien que no era judío, que no era discípulo, que nunca vio a Jesús con sus propios ojos. Y aún así, produjo el relato más humano, más detallado, más emocionalmente poderoso sobre la vida del Hijo de Dios que jamás haya existido. Ese libro es el Evangelio de Lucas, y antes de que pienses que ya conoces esta historia, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has detenido a percibir a quién eligió mirar Jesús dentro de ese evangelio? Los excluidos, los que la sociedad había descartado, las mujeres, cuando la mujer no tenía voz, los samaritanos, cuando el samaritano era considerado impuro, los leprosos, cuando la lepra era sinónimo de maldición divina, los publicanos, cuando publicano era sinónimo de traidor, los pobres, cuando la pobreza era interpretada como señal del abandono de Dios. Y aquí está lo que me estremece. Puede que tú estés en una de esas categorías hoy, no necesariamente con lepra o con una profesión odiada, sino con esa sensación de que no encajas, de que tu pasado es demasiado grande, de que tu dolor es demasiado específico para que Dios pueda realmente entenderlo. Lucas fue escrito para decirte una cosa: Dios no solo te ve, Él vino hasta ti. Empecemos por el principio, y el principio de Lucas ya es diferente a todo. Los otros evangelistas entran de lleno en la historia. Mateo comienza con una genealogía que conecta a Jesús con el rey David. Marcos comienza en medio de la acción, casi sin aliento. Juan comienza en el inicio del universo, con aquel poderoso "en el principio era el Verbo". Lucas comienza con una carta personal, dirigida a alguien llamado Teófilo. Y esa elección ya revela todo sobre quién era Lucas y lo que quería hacer. La palabra Teófilo en el griego original viene de dos términos: Theos, que significa Dios, y Philos, que significa amigo o amado. Teófilo significa amado por Dios o amigo de Dios. Piensa conmigo ahora. ¿Acaso Lucas estaba escribiendo para una persona específica? Probablemente sí. Había un hombre de alto estatus social en el mundo romano que patrocinaba los escritos de Lucas. Pero al mismo tiempo, al elegir ese nombre, al abrir con esa dedicatoria, Lucas estaba haciendo algo más profundo. Estaba diciendo que ese libro es para todo aquel que es amado por Dios. Es decir, tú, antes de cualquier cosa, antes de cualquier doctrina, antes de cualquier teología, Lucas llega y dice: este relato es para el amado de Dios, para el que se pregunta si es amado, para el que dudó si Dios aún recuerda su nombre. Y entonces explica lo que hizo. Dice que investigó todo cuidadosamente desde el principio. La palabra que usa en griego para investigar cuidadosamente es akribos, que significa examinar con precisión quirúrgica, con atención al detalle. Lucas era médico. La tradición cristiana desde los primeros siglos lo confirma, y el propio Pablo, en la carta a los Colosenses, llama a Lucas el médico amado. Un médico escribió el relato más humano de Jesús. No es coincidencia, es providencia, porque el médico es aquel que mira al ser humano con atención al detalle, que percibe lo que el ojo común no ve, que entiende que detrás de cada síntoma hay una persona, que sabe que curar involucra mucho más que tratar el cuerpo. Lucas miró a Jesús con los ojos de un médico, y lo que vio fue al mayor médico que el mundo jamás haya conocido.
El Evangelio comienza con dos milagros de nacimiento que ocurren en paralelo, entrelazados de forma magistral: el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Y la forma en que Lucas presenta esto revela algo extraordinario sobre cómo Dios actúa en la historia. Isabel era estéril, Zacarías era sacerdote. Eran viejos, la sociedad los había olvidado en la categoría de los que Dios no había bendecido, porque en la cultura judía de la época, la esterilidad estaba cargada de vergüenza social. No era solo una cuestión médica, era una cuestión teológica. La gente miraba a una mujer estéril y pensaba: ¿qué hizo ella? ¿Por qué Dios cerró su vientre? Isabel vivió décadas cargando ese peso. Y entonces el ángel aparece ante Zacarías en el templo, en el lugar más sagrado de Israel, en el lugar santísimo, en el exacto momento en que está cumpliendo el deber más elevado de un sacerdote, y anuncia: tu oración ha sido escuchada. Detente un segundo. Tu oración ha sido escuchada. Eso implica que Zacarías había dejado de orar por un hijo, porque cuando el ángel dice eso, Zacarías responde con incredulidad. Él ya no creía. Pero Dios estaba diciendo: incluso cuando dejaste de creer, yo no dejé de escuchar. ¿Alguna vez dejaste de orar por algo? ¿Llegaste al punto de considerar un sueño muerto, una petición abandonada, una esperanza enterrada? Lucas comienza el Evangelio diciendo que Dios todavía está trabajando en aquello que tú ya enterraste. Y Zacarías quedó mudo, no como castigo cruel, sino como señal. A veces Dios nos pone en silencio no para callarnos, sino para que podamos escuchar lo que no conseguimos oír en el ruido de nuestras propias palabras. 6 meses después, el mismo ángel Gabriel va a un lugar completamente diferente, no al templo de Jerusalén, no al centro del poder religioso, no a una familia de prestigio. Gabriel va a Nazaret. Nazaret era una aldea tan insignificante que no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento. No aparece en ninguno de los registros históricos judíos anteriores a Jesús. Era una ciudad tan pequeña, tan irrelevante, que cuando Natanael, más tarde, escucha que el Mesías viene de allí, responde con una frase que se hizo famosa: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y es exactamente allí donde Dios elige enviar a su mensajero más poderoso, para hablar con una adolescente, María, probablemente entre 12 y 14 años, que era la edad típica de compromiso en las familias judías de la época, sin nombre famoso, sin familia poderosa, sin educación formal, sin posición social, y el ángel llega con un saludo que en griego es chair que charitomene, que los traductores normalmente rinden como alégrate llena de gracia o agraciada. Pero lo que esa palabra realmente significa va más allá de lo que las traducciones pueden capturar. Que charitomene es un participio perfecto pasivo, que en griego indica una acción ocurrida en el pasado cuyos efectos continúan en el presente. Significa que María había sido transformada por la gracia de Dios de forma permanente y continua. No era una gracia momentánea, era una condición de vida. Antes de cualquier cosa que ella hubiera hecho, antes de cualquier mérito que pudiera presentar, ella ya era amada. Y ella se turbó con el saludo. El texto griego dice que ella, dialogizeto, estaba en diálogo consigo misma, debatiendo internamente qué significaba aquello. María no era ingenua, era perspicaz, y su respuesta al ángel es una de las frases más teológicamente densas y emocionalmente poderosas de toda la Biblia. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. No estaba dudando de Dios, estaba pidiendo comprensión. Quería entender el mecanismo del milagro antes de decir sí. Y el ángel respondió. Y entonces llegó la respuesta de María: He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Esa frase cambió la historia de la humanidad. Una adolescente anónima de una ciudad irrelevante dijo sí a Dios, y el cielo descendió a la tierra. Y aquí está lo que me rompe por dentro.
¿Cuántas veces dijiste no cuando Dios te estaba llamando? No por maldad, no por rebeldía, sino por miedo, por sentir que no era suficiente, por pensar que Dios había elegido a la persona equivocada. María era la persona menos probable para cargar al Hijo de Dios, y fue exactamente ella a quien Dios eligió. Y entonces llega uno de los momentos más bellos de todo el Evangelio. María va a visitar a Isabel, dos mujeres embarazadas de milagros, una joven que lleva lo imposible en el vientre, una anciana que lleva lo inesperado. Y cuando María entra en la casa y saluda a Isabel, el bebé en el vientre de Isabel saltó de alegría. Juan el Bautista aún no había nacido. Todavía era feto. Todavía no había visto nada. Todavía no había escuchado nada con claridad. Todavía no había respirado el aire del mundo. Pero cuando la voz de María llegó a los oídos de Isabel, algo en el vientre reconoció. El precursor reconoció al Mesías antes de que ninguno de los dos hubiera nacido. E Isabel, llena del Espíritu Santo, declara: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor». Una mujer llama a otra mujer madre de mi Señor. Dos seres humanos que la sociedad había colocado en categorías de invisibilidad, la estéril y la adolescente anónima, están teniendo la conversación más importante que el mundo jamás haya presenciado. Y entonces María canta el Magnificat, el Cántico de María, una de las composiciones poéticas más poderosas de la Escritura. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque miró la bajeza de su sierva. Y el cántico va creciendo, va haciéndose más grande, va convirtiéndose en un grito profético. Exaltó a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y a los ricos envió vacíos. María, con no más de 16 años, con el Hijo de Dios en el vientre, sin ningún poder político, sin ninguna plataforma, canta una revolución. Y Dios escuchaba cada palabra. El nacimiento de Jesús en Lucas está descrito de una manera que necesita ser sentida, no solo leída. Lucas dice que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra que Lucas usa para mesón en griego es katalima, que no se refería necesariamente a un hotel en el sentido moderno. Podía referirse al cuarto de huéspedes de una casa familiar. La tradición arqueológica del primer siglo sugiere que muchas casas en Belén tenían un área inferior donde los animales permanecían durante la noche para protección, conectada al área de vivienda de la familia. ¿Qué significa esto? Jesús puede no haber nacido en un establo solitario y frío, aislado del mundo. Puede haber nacido en medio de la familia, en un espacio humilde y compartido, rodeado no de grandiosidad, sino de humanidad. Y al mismo tiempo, el pesebre es innegable. Un pesebre es un comedero de animales. El lugar donde fue acostado el Hijo de Dios al nacer era el lugar donde los animales comían. Y aquí está la revelación que me estremece siempre que pienso en esto. La primera cama de Jesús fue un pesebre. El lugar donde fue recostado era donde los animales se alimentaban. Y años después, él diría que su carne era el pan del mundo, que quien coma de él no tendrá hambre jamás. Lo que fue alimento para animales se convirtió en sustento espiritual para toda la humanidad. Y los primeros en recibir la noticia del nacimiento no fueron los sacerdotes, no fueron los fariseos, no fueron los sabios de Jerusalén, fueron pastores. Los pastores eran, en la escala social de la Judea del primer siglo, considerados trabajadores de categoría inferior. Eran conocidos por trabajar frecuentemente en los límites de la ley religiosa, pues la naturaleza del trabajo no les permitía cumplir todos los rituales de purificación que la ley exigía.
Había incluso un debate rabínico sobre si el testimonio de un pastor era válido en el tribunal. Esos fueron los primeros evangelizados del Nuevo Testamento. El ángel aparece ante ellos en plena madrugada, la gloria de Dios los envuelve y quedan aterrorizados. Y la primera palabra del mensajero celestial es: no temáis. ¿Cuántas veces necesitaste escuchar eso? No temáis. No a ti que tienes todo resuelto, no a ti que estás seguro en tu posición social y espiritual, a ti que estás en el campo, en plena oscuridad, haciendo el trabajo pesado que nadie quiere hacer. No temáis. Y fueron, corrieron. El texto dice que fueron a prisa y encontraron exactamente como el ángel había dicho. Y cuando vieron, contaron. Y se convirtieron en los primeros predicadores del Evangelio. Pastores, marginados, sin credenciales, sin educación teológica, sin estatus, y fueron ellos quienes difundieron la noticia que cambió la eternidad. Lucas es el único evangelista que nos da un relato de la infancia de Jesús más allá del nacimiento. Existe un episodio que ocurre cuando Jesús tiene 12 años. La familia va a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, que era obligatoria para los hombres judíos, pero también una fiesta de peregrinación familiar. Después de la fiesta, cuando la familia comienza el viaje de regreso a Nazaret, Jesús se queda en Jerusalén, y José y María no se dan cuenta durante todo un día. Antes de que juzgues a los padres, necesitas entender cómo funcionaban las peregrinaciones en aquella época. Las familias viajaban en grandes grupos, separadas por género. Los hombres juntos, las mujeres juntas, los niños corriendo entre los dos grupos. José probablemente pensaba que Jesús estaba con María. María probablemente pensaba que Jesús estaba con José. Y un día entero pasó. Cuando se dan cuenta, regresan a Jerusalén y pasan 3 días buscando al Hijo, 3 días de angustia de padres, 3 días de búsqueda, 3 días sin saber dónde estaba el Hijo, y lo encuentran en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchando y preguntando. Y todos los que lo escuchaban estaban maravillados de su entendimiento y de sus respuestas. Un niño de 12 años en debate teológico con los mayores especialistas bíblicos de Israel. Y María, con el corazón todavía apretado por 3 días de angustia, llega y dice: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Y Jesús responde con una pregunta que resonó por los siglos. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y Lucas añade algo devastadoramente honesto. Ellos no entendieron las palabras que les habló. Eran los padres de Jesús. Habían recibido anuncios angelicales, habían vivido los milagros del nacimiento, y aún así no comprendieron completamente quién estaba ante ellos. Y eso me alivia profundamente. Porque si los padres de Jesús pasaron por momentos de incomprensión, si los que estaban más cerca de él tuvieron momentos de confusión y duda, entonces hay esperanza para ti, para mí, para todos nosotros que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra historia. No entender no te descredita. Continuar siguiendo a pesar de no entender, ese es el camino, y Jesús descendió con ellos y les estaba sujeto. El Hijo de Dios, que había estado sentado con los maestros de la ley, volvió a casa y fue obediente a sus padres humanos. La humildad no es debilidad. La humildad es poder bajo control. El ministerio de Jesús comienza en el capítulo 3, con el bautismo. Juan está predicando en el desierto, y Lucas nos da un dato que ningún otro evangelista proporciona. Nos dice el exacto momento histórico en que esto ocurre, en el año 15 del reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, cuando Herodes era tetrarca de Galilea. Lucas ancla el evangelio en la historia real. Esto no es mitología, esto no es folclore.
Ocurrió en fechas específicas, con personas reales, en lugares geográficos identificables. Y entonces Jesús viene para ser bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y una voz del cielo dijo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido». La palabra amado en griego es agapetos, que significa único, precioso, el más querido. Y la expresión en ti me he complacido viene del griego eudoquesa, que significa en ti encontré mi satisfacción completa, mi alegría total. Antes de que Jesús hubiera predicado un solo sermón público como adulto, antes de haber operado un solo milagro, antes de haber llamado a un solo discípulo, el Padre ya declaraba: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Esto debería cambiar algo dentro de ti ahora mismo, porque muchos de nosotros pasamos toda la vida intentando ganar la aprobación de Dios, intentando hacer lo suficiente, intentando ser lo suficientemente buenos, intentando compensar el pasado, corregir el presente, asegurar el futuro. Y Dios está diciendo lo que le dijo a Jesús antes de cualquier obra: «Eres mi Hijo amado, en ti tengo alegría, no por lo que haces, por lo que eres». Inmediatamente después del bautismo, Lucas nos lleva al desierto. Jesús es conducido por el Espíritu para ser tentado por el diablo durante 40 días. Y las tentaciones que el diablo presenta a Jesús son exactamente las mismas que te presenta a ti y a mí todos los días. La primera tentación es sobre el pan. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Usa tu poder para satisfacer tus necesidades. Usa lo que Dios te dio para servirte a ti mismo. Coloca tu supervivencia inmediata por encima de la obediencia a Dios. La segunda tentación es sobre el poder. El diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le dijo que se los daría si se postraba ante él. Una promesa de influencia, autoridad y alcance, pero comprada con la lealtad equivocada. ¿Cuántas veces fuiste tentado a conseguir lo que quieres, aunque eso costara comprometer quién eres? La tercera tentación es sobre la presunción espiritual. Échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti. Usa la promesa de Dios como prueba. Obliga a Dios a demostrar que te ama, lanzándote a situaciones de peligro y esperando el rescate divino. Y Jesús respondió a cada tentación con la palabra de Dios, no con argumentación filosófica, no con debate teológico elaborado. Con la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces la misma respuesta, 3 veces el mismo fundamento. ¿Sabes lo que está escrito? No como información acumulada, como ancla de identidad, como respuesta automática en los momentos de máxima presión. El ministerio comienza en Galilea, y Lucas nos da un momento que Mateo y Marcos mencionan brevemente, pero que Lucas expande con una riqueza de detalle que te hace sentir que estabas allí. Jesús va a Nazaret, a su ciudad natal, a la sinagoga donde creció, donde aprendió, donde los hombres de la ciudad lo vieron crecer. Abre el rollo de Isaías y lee: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor». Y entonces enrolló el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él, y dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Hoy, no mañana, no en algún día futuro y distante. Hoy. La expectativa mesiánica del pueblo judío era antigua, siglos de espera, generaciones que vivieron y murieron esperando. Y ahora aquí estaba un hijo de la ciudad diciendo: «Lo que Isaías escribió hace siglos se cumplió hoy, delante de ustedes, en mí,
y al principio les agradó. El texto dice que todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero entonces Jesús hace algo extraordinario. Anticipa el rechazo que está por venir y usa dos ejemplos del Antiguo Testamento que hacen explotar de ira a la audiencia. Menciona que en tiempos de Elías había muchas viudas en Israel, pero el profeta fue enviado solo a una, que no era judía, que era de Sarepta, en Fenicia, territorio extranjero, y menciona que en tiempos de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero solo uno fue sanado. Naamán, el sirio, un general extranjero del ejército enemigo. Jesús estaba diciendo, la gracia de Dios no está confinada a las fronteras que ustedes han establecido. La sanidad de Dios no respeta las categorías de incluidos y excluidos que la religión ha creado. Y la congregación se enfureció. Se levantaron, empujaron a Jesús fuera de la ciudad, lo llevaron al borde de un precipicio para arrojarlo por él. Y el texto dice simplemente que él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús fue rechazado en su propia ciudad, por personas que lo conocían desde niño, por personas que tenían motivos para creer. Y si alguna vez fuiste rechazado por los que más deberían aceptarte, si alguna vez sentiste el peso de ser incomprendido por quienes deberían conocerte mejor, tienes un Señor que sabe exactamente cómo se siente eso. El llamado de los primeros discípulos en Lucas tiene un detalle que me detiene cada vez que lo leo. Simón Pedro estaba pescando. Había trabajado toda la noche sin atrapar nada. Una noche de esfuerzo máximo, de trabajo duro, de expectativa y resultado cero. Estaba lavando las redes cuando Jesús llegó y pidió usar el barco como plataforma para predicar a la multitud. Después de predicar, Jesús le dijo a Pedro que lanzara las redes hacia lo profundo. Y Pedro respondió con aquella honestidad que solo tienen los cansados: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos tomado, pero en tu palabra echaré la red. No con entusiasmo, no con fe vibrante, con obediencia exhausta, y las redes se llenaron tanto que comenzaron a romperse. Tuvieron que llamar al otro barco para ayudar, y los dos barcos quedaron tan llenos que comenzaron a hundirse. Y Pedro, ante aquello, no celebró, no gritó de alegría. Cayó a los pies de Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pedro no quedó encantado con el milagro. Pedro quedó aterrorizado con la santidad. Cuando estás ante algo genuinamente sagrado, la primera respuesta no es euforia, es conciencia de la propia indignidad. Y Jesús dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y dejaron todo y le siguieron. Todo, los barcos, las redes, el mejor día de pesca de sus vidas, la mayor captura que jamás habían visto. Lo dejaron en el momento de mayor éxito material para seguir a un hombre que había dicho una sola frase. Porque a veces Dios necesita que sueltes exactamente en el momento en que finalmente estás cosechando. Lucas es el evangelista que más destaca el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús, y esto era profundamente contracultural para el mundo del primer siglo. En el capítulo 8 menciona un grupo de mujeres que seguían a Jesús y le servían de sus propios bienes. María Magdalena, Juana, esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras. Mujeres de diferentes posiciones sociales, mujeres que habían sido sanadas de enfermedades y de espíritus malignos. Mujeres que usaban sus propios recursos para financiar el ministerio. En el mundo grecorromano y judío del primer siglo, las mujeres no eran consideradas testigos legales confiables. Su testimonio no tenía peso en el tribunal. Eran consideradas socialmente dependientes de hombres, ya fueran padres, maridos o hermanos. Y Jesús las incluyó, las llamó por su nombre, las sanó.
Recibió su servicio, las trató como personas de pleno valor, y no es solo en el ministerio. Al final del Evangelio, cuando Jesús resucita, son las mujeres las que llegan primero al sepulcro. Son las mujeres las que reciben el primer anuncio de la resurrección. Son las mujeres las que van a contárselo a los discípulos. Y el texto dice que los discípulos no les creyeron, porque sus palabras les parecían locura. Los primeros en tener la noticia más importante de la historia fueron mujeres, y los hombres no les creyeron. Lucas lo registró, no lo ocultó, no lo suavizó, porque la verdad del Evangelio no necesita edición, se sostiene exactamente tal como es. Llegamos al corazón del Evangelio, el capítulo 15. Si pudiera elegir un solo capítulo de la Biblia para que toda la humanidad leyera, sería este. Jesús está rodeado de publicanos y pecadores, personas que la religión había excluido, y los fariseos y escribas murmuran entre sí: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús responde con 3 parábolas, 3 historias, un único tema, una única verdad que lo cambia todo. La primera es sobre una oveja perdida. Un pastor tiene 100 ovejas, pierde una, y deja las 99 en el campo para buscar la que está perdida. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, vuelve a casa, llama a sus amigos y vecinos y dice: Alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La segunda es sobre una moneda perdida. Una mujer tiene 10 monedas de plata, pierde una. Barre toda la casa, busca con cuidado, y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y dice: Alegraos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido. La tercera, la más grande, la más devastadora, es sobre un hijo perdido. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven pidió al padre la parte de la herencia que le correspondía. En la cultura del Oriente Próximo del primer siglo, pedir la herencia mientras el padre estaba vivo era equivalente a decirle: Estás muerto para mí. Ya no existes. No te quiero a ti, solo quiero lo que es tuyo. Y el padre lo dio. Esa es la parte que siempre me detiene. El padre lo dio, no peleó, no insultó, no desheredó, no castigó, dio. Porque el amor genuino no puede ser forzado, no puede ser controlado, no puede ser aprisionado. El padre sabía que el hijo iba a hacerse daño, y aún así lo dejó ir. El hijo se fue a una tierra lejana, gastó todo en vida disoluta, vino una gran hambre, comenzó a pasar necesidad, fue a trabajar para un ciudadano de aquella tierra que lo mandó a cuidar cerdos, y llegó a tener envidia de los cerdos por la comida que ellos comían. Cerdos. Para un judío, el cerdo era el animal más impuro que existía. Cuidar cerdos era la degradación máxima. Y él estaba tan hambriento que deseaba comer lo que los cerdos comían. Y el texto dice: y volviendo en sí, volviendo en sí. Esa expresión en griego es eis euton de elton, que literalmente significa habiendo vuelto a sí mismo. Se había perdido. Había perdido no solo los bienes, no solo la dignidad social, se había perdido a sí mismo. Y el primer paso del regreso fue recordar quién era. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y se levantó y fue al encuentro del padre. Ahora viene la parte que me hace llorar cada vez. Cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio. Todavía lejos. El padre estaba mirando, el padre estaba esperando. El padre no había desistido de mirar hacia el horizonte. Días, semanas, meses, quizás años. Y cuando el hijo todavía estaba lejos, el padre lo reconoció y corrió. En el mundo del Oriente Próximo antiguo, un hombre de posición y edad no corría. Correr era cosa de jóvenes, de esclavos, de siervos. Un patriarca que corría estaba renunciando a su dignidad social, se estaba exponiendo al ridículo. Y el padre corrió, se lanzó al cuello del hijo, lo besó repetidamente. El texto griego usa el verbo katafileo,
que es un beso intenso y repetido, un abrazo de alivio total. Y el hijo comenzó su discurso preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre ni siquiera lo dejó terminar. Se volvió a los siervos y dijo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El mejor vestido, no uno cualquiera, el mejor, el anillo, que era símbolo de autoridad en la familia, el calzado, que distinguía a los hijos de los siervos, pues los siervos no usaban sandalias. El padre no lo restauró al estatus de siervo, lo restauró al estatus de hijo. Y aquí está la verdad que lo cambia todo. El hijo no fue restaurado porque lo mereció, no fue restaurado porque probó algo. Fue restaurado porque el Padre eligió restaurarlo, porque la gracia no funciona sobre la base del merecimiento. La gracia funciona sobre la base de la elección del que ama. Puede que hoy estés en el chiquero de los cerdos, espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. Puede que cargues el olor de las decisiones que tomaste, con la memoria de quién fuiste y la vergüenza de lo que te convertiste, y Dios está en el horizonte, esperando, mirando, reconociéndote desde lejos. Está listo para correr. Y entonces el hijo mayor, cuando escuchó la música y la danza, y supo que su hermano había vuelto y el padre lo había recibido, se llenó de ira y no quiso entrar. Y el padre fue a su encuentro también. Lucas registra que el padre fue hasta el hijo mayor. El mismo amor que corrió hacia el pródigo caminó hacia el resentido. Y el hijo mayor dijo: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este tu hijo ni siquiera puede decir mi hermano. Y el padre respondió con una ternura que me parte por dentro: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Hijo, no lo llamó ingrato, no lo reprendió por la ira, no negó su lugar. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y aquí Lucas deja la parábola abierta. No nos dice si el hijo mayor entró o no, no nos dice si perdonó o no. Nos deja con la pregunta suspendida en el aire, porque esa pregunta es para ti. ¿Eres el hijo que volvió? ¿O eres el hijo que se quedó, que sirvió, que cumplió, pero que por dentro está lleno de amargura, de comparación, de resentimiento? Las dos personas necesitan al mismo Padre. Las dos necesitan el mismo amor. La parábola del Padre amoroso no tiene un héroe. Tiene dos hijos perdidos de maneras diferentes y un padre que corre hacia los dos. Camino a Jerusalén, Jesús encuentra a 10 leprosos. La lepra en el mundo antiguo no era solo una enfermedad, era una sentencia de exclusión total. Los leprosos vivían fuera de las ciudades, no podían tocar a nadie, estaban obligados por ley a gritar «impuro, impuro», siempre que se acercaban para avisar a las personas que no se aproximaran. Y ellos se quedan a distancia porque era la ley, y gritan desde lejos: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Y Jesús dijo solamente: «Id, mostraos a los sacerdotes». No los tocó de inmediato, no obró el milagro en ese momento, los mandó a ir. Y mientras iban, fueron purificados. La sanidad llegó en el camino de la obediencia, no en la espera pasiva, en el movimiento de fe antes de ver el resultado. Y entonces viene el detalle que cambia el significado de todo. Uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió. Glorificó a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Y era samaritano. De 10 sanados, 1 volvió a dar gracias, y era el que la religión consideraba el menos indicado. Y Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpios, y los 9, dónde están?
¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? 10 fueron sanados. Uno fue salvo. La diferencia entre sanidad y salvación es la gratitud que te hace volver. ¿Alguna vez recibiste una bendición de Dios y seguiste tu camino sin mirar atrás? ¿Alguna vez fuiste sanado, liberado, restaurado y seguiste adelante como si fuera lo natural, como si fuera tu derecho? El samaritano volvió. Y fue exactamente en ese momento, postrado en gratitud, que Jesús dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Zaqueo. Si existe una historia en el Evangelio de Lucas que captura en miniatura todo el evangelismo del Señor, es la historia de Zaqueo. Jericó. Una ciudad rica, próspera, situada en un oasis del desierto de Judea. Y allí estaba Zaqueo, jefe de los publicanos. Rico, odiado. Los publicanos eran judíos que recaudaban impuestos para Roma. Y para la sociedad judía eso era una doble traición. Traicionaban al pueblo, extorsionando impuestos por encima de lo que la ley romana exigía para quedarse con la diferencia. Y traicionaban a Dios, sirviendo al imperio pagano que ocupaba la Tierra Santa. Zaqueo no era solo publicano, era el jefe de los publicanos, era el más odiado de los odiados, y era de pequeña estatura. Lucas lo menciona con una naturalidad desarmante. Zaqueo era bajito y quería ver a Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, y entonces corrió adelante y subió a un árbol sicómoro para ver pasar a Jesús. Esto es sorprendente por razones que van más allá de lo obvio. Un hombre adulto, rico, poderoso, jefe de los recaudadores de impuestos, corriendo y subiendo a un árbol para ver pasar a alguien. Estaba dispuesto a parecer ridículo. Estaba dispuesto a rebajarse físicamente para alcanzar algo que su corazón necesitaba. Y Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Hoy, necesario, en tu casa. Jesús no pasó por debajo del árbol. Se detuvo, miró hacia arriba, lo llamó por su nombre, lo que significa que Jesús sabía el nombre de Zaqueo antes de llegar allí, y dijo que era necesario quedarse en su casa. La palabra griega es dei, que significa obligación divina, necesidad que viene de la voluntad de Dios. No fue una invitación casual, fue una declaración de propósito, y Zaqueo se apresuró a descender y le recibió gozoso. Y todos los que vieron murmuraban: «Ha entrado a posar con un hombre pecador». Y Zaqueo dijo: «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». No fue el resultado de un largo sermón sobre el arrepentimiento. No fue el producto de una campaña de presión religiosa. Fue el efecto natural de un encuentro real con Jesús. Cuando realmente encuentras, algo cambia. No por obligación, no por presión, por transformación. Y Jesús declaró: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No a esperar que el perdido se encontrara. No a aguardar que el alejado se arrepintiera. Vino a buscar. No, los últimos días de Jesús en Lucas tienen una profundidad que va más allá de la narrativa histórica. Son días de tensión creciente, de confrontación con el poder religioso y político, de enseñanzas que quedaron grabadas en la eternidad. Y entonces llega el capítulo 22, la última cena. Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos. Y en el momento más solemne, más cargado de significado, dice algo que debería detenerlo todo. «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». He deseado ardientemente. En griego, epitumia epetumesa, una forma intensificada de deseo, una expresión que significa con deseo he deseado, una estructura de intensidad máxima.
Jesús estaba diciendo que había esperado ansiosa y profundamente ese momento. Sabía lo que estaba por venir. Sabía de la traición. Sabía del juicio. Sabía de la cruz. Y aún así, lo que quería con intensidad máxima era estar en aquella mesa con sus amigos. Tú eres la cena que Jesús deseó. Getsemaní. El nombre en hebreo significa lagar de aceite, un lugar donde las aceitunas eran prensadas para producir el aceite, y es en ese jardín, en ese lugar de presión, donde Jesús ora. Lucas es el único evangelista que nos dice que el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Los médicos modernos identifican una condición llamada hematidrosis, en la que el estrés extremo causa la ruptura de los capilares en las glándulas sudoríparas, haciendo que la sangre se mezcle con el sudor. Jesús sufrió físicamente antes de llegar a la cruz, y su oración fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Jesús como hombre era diferente a la voluntad de Dios. Sintió el peso de lo que estaba por venir con toda la intensidad humana, y eligió someter su voluntad humana a la voluntad del Padre. La obediencia no es ausencia de sentimiento, es elección a pesar del sentimiento. Y se le apareció un ángel para fortalecerle. La crucifixión en Lucas tiene un detalle que ningún otro evangelista registra. Mientras lo crucificaban, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No después de estar en la cruz por horas, durante la crucifixión. Mientras los clavos eran clavados, mientras el dolor era máximo, mientras la humillación era total. Perdónalos. Y entonces, uno de los dos ladrones crucificados con él, uno de ellos le insultaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le reprendió: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y luego se volvió a Jesús y dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un hombre moribundo, condenado por crímenes reales, sin ninguna posibilidad de hacer nada bueno con el resto de una vida que estaba terminando en minutos, pidió solo ser recordado. Y Jesús respondió: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no después de un proceso de purificación, no después de probar algo. Hoy, el último convertido de la vida terrenal de Jesús fue un criminal moribundo que no podía hacer nada más que creer. Si eso no es gracia, entonces la gracia no existe. Después de la crucifixión, después del sepultamiento, llega el domingo por la mañana. Las mujeres van al sepulcro con especias aromáticas y encuentran la piedra removida. Entran y no encuentran el cuerpo. Y dos varones con vestiduras resplandecientes aparecen y dicen: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta ti hoy. ¿Cuántas veces buscaste vida en las cosas muertas? En las relaciones que ya terminaron, en los placeres que nunca llenan, en los logros que se vacían poco después, en los vicios que prometen alivio y entregan esclavitud. Él no está entre los muertos, ha resucitado, está vivo. Y entonces viene el episodio del camino de Emaús. Dos discípulos, decepcionados, con el corazón destrozado, caminando lejos de Jerusalén, 7 millas de distancia de la ciudad, donde sus sueños habían sido destruidos, y Jesús se acercó y caminó con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Jesús caminó a su lado sin que supieran que era Él. Escuchó su dolor, escuchó su decepción. Escuchó la confesión de una fe que estaba en crisis. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos.
el pasado que expresa una esperanza que creían muerta. Y Jesús comenzó a explicarles las Escrituras, y el texto dice que algo ardió dentro de ellos mientras él hablaba. No sabían quién era, pero algo dentro de ellos reconocía. Cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Y ellos insistieron: «Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Y él se quedó. Y cuando se puso a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y los ojos de ellos se abrieron y le reconocieron. Y él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿Alguna vez tuviste esa sensación? Aquella ardiente inexplicable cuando algo de la palabra de Dios llega a tu corazón. Aquella certeza que no viene de la razón, que viene de algo más profundo. Puede que sea Él, caminando a tu lado. A veces Dios está más presente de lo que percibes. A veces está caminando contigo en tus momentos de mayor crisis, en los 7 kilómetros de tu decepción, y no lo reconoces porque estás esperando que aparezca de otra forma. El Evangelio termina con Jesús bendiciendo a los discípulos en Betania y siendo llevado al cielo. Y ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo, con gran gozo. Los mismos que días antes estaban escondidos con miedo. Los mismos que habían huido en el momento del arresto. Los mismos que dudaron cuando las mujeres contaron la resurrección. Volvieron con gran gozo. Porque cuando encuentras al resucitado, cuando tienes tu momento de reconocimiento, cuando tus ojos se abren y ves quién ha estado a tu lado todo el tiempo, el gozo que surge no es circunstancial, no depende de las circunstancias, no se apaga con dificultad. Es un gozo que nace del conocimiento de quién está contigo. Y entonces, si llegaste hasta aquí, necesito hacerte una pregunta directa. ¿Dónde te viste en este Evangelio? ¿Te viste en María, llamada para algo que parece demasiado grande para ti? ¿En Pedro, obedeciendo con fe exhausta, lanzando la red a pesar de la noche sin peces? ¿En el hijo pródigo, con el olor del chiquero, pero con nostalgia del hogar? ¿En el hijo mayor, con ira por dentro, cumpliendo por fuera, pero sin alegría real? ¿En Zaqueo, subiendo a un árbol porque necesita ver, aunque parezca ridículo? ¿En el ladrón en la cruz, con poco tiempo y poca oportunidad, pero con una última palabra de fe? ¿En los discípulos de Emaús, caminando lejos, decepcionados, sin darse cuenta de que Él está al lado? Lucas escribió para todos ustedes, para el amado de Dios que todavía no sabe que es amado, para el perdido que está siendo buscado, para el excluido que está siendo incluido, para el muerto que está siendo llamado de vuelta a la vida. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el corazón del Evangelio de Lucas. Esa es la verdad que atraviesa cada capítulo, cada historia, cada encuentro. Dios no se quedó quieto esperando que te arreglaras. Él vino, entró en la historia, entró en el tiempo, entró en un vientre humano, nació en un pesebre, creció en una ciudad insignificante, fue rechazado por los suyos, anduvo con los excluidos, comió con los pecadores, murió entre ladrones y resucitó para que tú, exactamente tú, pudieras ser encontrado. Si esta palabra habló contigo hoy, no lo dejes pasar. No necesitas tenerlo todo resuelto, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas lo que tuvo el hijo pródigo, el movimiento de levantarte e ir. El Padre está en el horizonte, está mirando, te va a reconocer desde lejos y va a correr. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar que todavía está siendo buscado, que todavía es amado, que todavía puede volver. Porque el Evangelio de Lucas no es solo una historia sobre lo que Jesús hizo hace 2000 años. Es una historia sobre lo que Él está haciendo ahora, en tu vida, en este exacto momento. El camino de Emaús continúa y Él todavía está caminando a tu lado.